bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar de un tema muy frecuente que es el dolor de cintura. Lo que vamos a hablar del dolor de cintura es las posibles causas que pueden generar un síntoma similar, pero las causas son distintas, por lo cual es fundamental poder diferenciarlo para saber qué podemos hacer para mejorar. Entonces lo que vamos a charlar en este video es cómo se diferencia la lumbalgia, el dolor por nervio ciático, el dolor por síndrome piramidal y el dolor por sacroileitis. Todos estos diagnósticos suelen dar síntomas similares, pero no se tratan de manera igual. Comenzamos definiendo qué es la lumbalgia. La lumbalgia quiere decir dolor de cintura. Algia significa dolor, lumbar significa que hay dolor en la zona lumbar. ¿Y por qué puede doler la zona lumbar? Puede ser por una hernia de disco. ¿Qué quiere decir una hernia de disco? Es cuando nuestro disco que está entre dos vértebras se desplaza y puede pinchar un nervio y esto genera síntomas. En la evidencia actual se dice que puedes tener hernia de disco y que no genere síntomas, o puedes tener lumbalgia y no tener hernia de disco. ¿Esto por qué lo explico? Porque está buenísimo entender que si tenés hernia de disco no quiere decir que nunca se te va a ir el dolor o que no se puede mejorar. Entonces está buenísimo entenderlo. Entonces, ¿qué genera la hernia de disco en sintomatología? Puede generar dolor en la zona lumbar, en todo lo que refiere a la zona lumbar, pero lo característico de la hernia de disco es que se irradia. Como pincha un nervio, se irradia hacia la parte posterior de la pierna, porque el nervio que suele estar más frecuentemente afectado es el ciático, y el ciático irradia toda la parte posterior. Eso es lo que caracteriza a una hernia de disco. ¿Y qué otro diagnóstico suele dar un síntoma similar a una hernia de disco? Es el síndrome piramidal. ¿Qué es el síndrome piramidal? Es cuando el músculo piramidal, que está desde el sacro a nuestra cadera, se inflama por determinadas razones y por debajo de ese músculo pasa el nervio ciático, por lo cual da un síntoma muy similar a la hernia de disco. Lo característico del síndrome piramidal que suele doler más cuando estamos mucho tiempo sentados. ¿Por qué? Porque el piramidal está justo acá en el centro de la cola. Entonces, cuando estamos mucho tiempo sentados y ya está inflamado, cuando nosotros estamos presionando por mucho tiempo, suele reaccionar, presiona más el nervio y genera más síntomas. Pero Cami, a mí me dijeron que tengo inflamada la sacroiliaca y me da un síntoma similar. Sí, lo que se llama sacroileitis es la inflamación de la articulación del sacro con la pelvis. ¿Y por qué da un síntoma similar al síndrome piramidal y a la hernia de disco? Porque la articulación sacroiliaca se inflama y se inflaman todas las estructuras que están cerca. Y el piramidal es una, pero no quiere decir que el piramidal esté molestando. ¿Qué caracteriza a la sacroileitis? Duele cuando subimos o bajamos escaleras, duele cuando giramos en la cama de noche, duele mucho cuando nos levantamos. Eso es una de las características fundamentales de la sacroileitis. Y también duele mucho a la palpación. En general, cuando la articulación está inflamada, nos tocamos en la articulación y duele mucho, que no es lo mismo decir me duele acá a me duele acá, ¿sí? Entonces fíjense cómo vamos diferenciando las causas del síntoma, los diagnósticos. Y el último que nos falta charlar es la lumbalgia. El dolor de cintura. No hay hernia de disco, no hay síndrome piramidal, no hay dolor en la sacroiliaca, solamente es dolor de la zona lumbar. ¿Qué suele suceder cuando estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados? ¿Y qué sucede en este caso? La causa suele estar dada por falta de movilidad en algún sentido de la columna, ya sea flexión y extensión. Entonces, cuando nosotros queremos llevar a una posición prolongada de la posición que no tolera nuestra columna, suele doler. Por eso no es lo mismo el tratamiento para la persona que le duele cuando está parada que cuando está sentada, porque los movimientos son distintos. Por eso es fundamental uno estar consciente cuando aparece el dolor, cuando empeora o cuando aminora, para saber cómo seguir en el tratamiento, ¿no? En este video tuve el objetivo de explicarles las posibles causas del dolor lumbar y para que entendamos que no todo dolor de cintura es igual, no todo dolor de cintura requiere lo mismo.
No todo dolor de cintura tiene la misma evolución y entonces con esto podemos tener fe de que hay formas de mejorar. No porque a alguien le haya servido un tratamiento y a mí no quiere decir que no voy a mejorar, porque puede pasar que la causa esté en otro lado. Muchos dolores de cintura son causas de falta de movilidad de tobillo, muchos dolores de cintura son falta de movilidad de cadera, muchos dolores de cintura son falta de movilidad sacroiliaca, muchos dolores de cintura son causas por falta de movilidad de hombros y columna torácica, y esto también puede llevar a lo que es dolor de espalda alta y cuello. Pero en este video nos centramos en lumbalgia porque es un tema muy frecuente y suele suceder que a veces trabajamos un dolor de cintura como si fuera una lumbalgia común y es una sacroiliitis, y la evolución no es lo mismo y necesita otras cosas. Por eso es fundamental primero escuchar a nuestro cuerpo cuando duele, cuando mejora, qué hace que empeore, y a partir de ahí ser consciente de qué está necesitando nuestra columna. Y lo fundamental es pedir ayuda cuando la requiera. No solamente nos guiemos por ejercicios que vemos que sirven para una lumbalgia, porque capaz que para vos no es lo que está necesitando. Ojalá se haya entendido este video. Cualquier duda podés decírmelo en comentarios.